Queridos hermanos, las lecturas de este domingo 30 del tiempo ordinario podríamos decir que nos habla de la oración del justo. El Evangelio nos presenta a aquellos dos hombres que suben al templo a orar, de una parte un fariseo y de la otra parte un publicano. El fariseo hace un elenco de lo que son sus logros y le da al Señor gracias por eso, porque no es como los demás. Y piensa también en aquel otro hombre que es un publicano, que está en el fondo, que lo único que hace es pedir perdón al Señor porque es un pecador. Es evidente que entendemos cuál es la enseñanza de esa parábola y sobre todo cuál es la respuesta de misericordia de Dios. Pero la primera lectura y el texto del Salmo, leemos el libro del Eclesiástico hoy y leeremos luego el Salmo 33, nos habla de otro tipo de necesidad. Nos habla no solamente de la oración del justo, sino que diríamos de la oración del pobre, del indigente, de aquel que efectivamente pues pone, como dice el texto de la primera lectura, los gritos del pobre atraviesan las nubes. Por lo tanto, recordar a tantas situaciones de tribulación, como la que nos recuerda, por ejemplo, el salmista, el Señor está cerca de los atribulados y se afligirá, y si el afligido invoca a Dios, el Señor le escucha. Habla de una necesidad, puede ser una necesidad espiritual o puede ser también una necesidad física, una necesidad material. Tanto al uno como al otro, el Señor le escucha en su oración. Es lo mismo, quizás ahí está el problema del fariseo, que no siente en su oración la necesidad no solamente de pedir perdón, sino la necesidad de pedirle a Dios algo. San Pablo aplicará también, pues nos dará una respuesta de lo que significa esa aflicción. Dice, he recorrido hasta la meta y el Señor me dará el premio, la corona, es la esperanza, que es la gran virtud cristiana. Pero al mismo tiempo Pablo hace un reproche. Dice, todos me abandonaron y nadie me asistió. Pero recuerda inmediatamente, pero el Señor me ayudó, Él me librará de todo mal. No nos olvidemos nunca como cristianos que estamos llamados precisamente no a justificarnos delante de Dios, porque es Dios quien nos justifica, sino que estamos llamados fundamentalmente a pedir perdón de nuestros pecados, a pedir la ayuda del Señor, a pedir su misericordia. Entonces, los gritos del pobre, también este tipo de pobreza, a veces se habla mucho de la pobreza material, pero habría que hablar también de la pobreza espiritual, quizás es la de nuestro tiempo. Hay tantos pobres materiales, pero también hay tantos pobres espirituales. Es más pobre espiritualmente aquel que no reconoce su pobreza. Y eso es lo que el Señor le dice al fariseo. No fue perdonado porque no tuvo necesidad de pedir perdón, porque pensó que nada le se debía perdonar, porque realmente era un hombre justo. ¿Cuántas veces estamos precisamente lejos de esa realidad porque nos consideramos justos delante de Dios? Y entonces Dios actúa con justicia y esa justicia se vuelve contra nosotros. Así sea.